y de resiliencia, porque a pesar de las dificultades y a pesar de tus dolencias, estás aquí frente a nosotros. Y yo te pido, Señor, que seas tú, Señor, llenándolo de tu Santo Espíritu. Cólmalo, Señor, para que seas tú, Señor, hablándonos a través de sus palabras. Tómalo, Señor, completo. Toma todos sus pensamientos, todos sus sentidos. Llénalo de fortaleza en este momento, Señor, para que Él pueda ser un ejemplo más, Señor, de tu gloria, Señor. Porque yo sé, Señor, que esta dificultad solo será para que tú te glorifiques en la vida de uno y en su familia, en sus hijos y en su esposa. Yo sé, Señor, que tú lo bendecirás, que tú lo sanarás y lo prosperarás, porque Él es un hijo tuyo y tú, Señor, cumples tus promesas. Tú has prometido que a tus hijos les darás su recompensa, y yo sé, Señor, que Hugo recibirá de ti todas las bondades, Señor. Toda la gloria, Señor, va a ser para ti, y Hugo será un testimonio, Señor, de lo que tú harás en su vida. Ven, Señor, y bendice su vida, sánalo, Señor, bendice sus proyectos, sus finanzas, su hogar, su familia, su alacena, Señor. Bendice y multiplica los dones y carismas que Él tiene para ti, Señor. Que Él siga siendo un ejemplo de servidor, que siga siendo un ejemplo de un hijo bendecido y multiplicado por Cristo. Bendito sea, Señor, te lo pedimos por la sangre preciosísima de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Bueno, yo quería como que se quedaran llorando más tiempo, se sentía como chévere, pero no, hay que hablar de la palabra de Dios. Un favorcito. Bueno, ¿cómo están ustedes? Bueno, ¿quién trajo la palabra de Dios y nos ayude con los textos bíblicos? Entonces, manténganla arriba para que le den unos papelitos. Una persona, dos personas, allá atrás otra persona. ¿A dónde? Claudia Carvajal. Eso, por aquí, Paola Luna. No, ajá, preséntela. También aquí, Andrea, me quedan por un momento, Andrea, Carlos, y ya se cerraron las votaciones. El que ganó, ganó, dije el balance del momento. Bueno, Dios es el que hace la obra, ¿no? Amén. Todo es gloria de Él es el que hace todo. Y a veces toca pasar por pruebas, pero hay que levantarnos y hay que seguir. ¿Sí? Hoy estoy en modo tercera edad, estoy más quietico, hasta tener una sillita por si algo, porque de todas maneras hay que cuidar la salud, hay que cuidar la salud. Esto hace 2 días tuvimos un susto terrible en casa, pero para la gloria de Dios, aquí vamos a cuidarnos y vamos a hacer las cosas según Él quiere. ¿Listo? ¿Amén? Amén. Bueno, entonces vamos a hablar hoy sobre algo muy importante. Miren que hacía 15 días más o menos hablábamos de un tema que era los milagros en lo cotidiano, ¿sí se acuerdan? Los milagros en lo cotidiano. Y hablábamos de que había milagros con los que uno no contaba, que pasaban, cosas muy cotidianas como abrir tu llave y que salga agua. ¿Se acuerdan cuando uno estaba en esa restricción y que uno iba a bañarse y no salía agua? Y hoy nos tocaba la restricción, no recogimos agua. Y váyase para el trabajo todo cochino. Pero bueno. Milagros cotidianos. Hoy vamos a hablar de algo un poco más profundo, que son los milagros que suceden ya un poco más sobrenaturales, ya un poco distintos, algo que ya el Señor permite que ocurra. Y son los dones de revelación. Los que de pronto vieron la imagen que enviamos se dieron cuenta que hablábamos de dones de revelación, gracia para acompañar. Se lo saben, ¿cierto? Que ustedes leyeron la invitación. Dones
de revelación, gracia para acompañar. Y ustedes dirán, bueno, ¿pero qué es eso de los dones de revelación? ¿De qué está hablando? ¿No les ha pasado a ustedes que a veces sienten como que, bueno, yo quisiera que Dios me hablara, yo quisiera que Dios me dijera cosas específicas? Y a veces queda uno como con esas ganas realmente, porque uno escucha gente, no, y Dios me habló y me dijo, hijo mío, ese es el momento, dirígete hacia, coge la ruta, y ya me dijo que tocaba hacer, pero realmente uno a veces dice, no me ha hablado. Y yo se los digo, mis hermanos, de manera, por mi experiencia, yo nunca he escuchado la voz de Dios. A mí el Señor se me revela de muchas maneras, pero yo nunca he escuchado, hijo mío, yo te amo. No. Ay, me encantaría. Sí. Me encantaría que el Señor me hablara así. Algún día de pronto me hablará, ¿no? Y nos dirá cosas acá, y ¿no? Yo les diré, ay, el Señor me acaba de decir, ¿qué Señor? Ah, sí, Julito, el Señor. Y Julio, ay, sí, eso era para mí. Pero realmente el Señor actúa de maneras misteriosas. El Señor actúa de formas que uno no se espera, que uno no está esperando. Y una de esas es los dones de revelación. ¿Quién me tocó el primer texto bíblico? Pónganme el micrófono, por favor, para que se ponga en pie y proclame la palabra del Señor. Es 1 Corintios, capítulo 12, versículos 6 al 8. ¿Sí? Para los que de pronto están por ahí tomando nota, 1 Corintios, capítulo 12, versículos del 6 al 8. Adelante. Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. A uno el Espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios. A otro el mismo Espíritu le da un mensaje de conocimiento especial. Palabra de Dios. Muchísimas gracias. Tú eres David, ¿cierto? Algún día me aprenderé los nombres de todos. David acaba de proclamar algo muy bonito, y es que el Señor da muchas manifestaciones y gracias a todos nosotros. Y nosotros recibimos dones y a través de cosas el Señor habla. Y una de las principales fuentes es el sacramento del bautismo. Cuando tú recibes el bautismo, recibes muchos dones, recibes gracias del Espíritu Santo. Las gracias, ¿quién las paga? Pregunta para católicos, ¿quién paga esas gracias? Si te dieron unas gracias, ¿quién las pagó? Alguien tuvo que haber pagado. ¿Quién? Jesús pagó por las gracias que hemos recibido. Entonces ya eso está pago. Gracias, lo decía Fabián hacía 8 días, creo. No sé si los medicamentos me están haciendo. Creo que Fabián. Alguien habló hace 8 días acá que las gracias eran gratis. ¿Quién? Ah, Yair, sí, se parecen un poquito, ¿no? Él hablaba que las gracias eran gratis, que era algo que no teníamos que pagar, que ya teníamos acceso a eso. Cuando Dios te da una gracia, tranquilo, no tienes que pagar, no hay nada, no le debes nada a nadie, Dios te lo dio gratis. ¿Lo merecemos? Levanta la mano, ¿quién dice que lo merecemos? ¿Quién dice que no lo merecemos? ¿Y quién no quiere participar en mi encuesta? Voto en blanco. Esas personas este domingo no van a hacer eso. Bueno, entonces son gracias que realmente no merecemos. No hemos hecho nada para ganarlas. Yo no he hecho nada para ganar cosas. Yo no he hecho nada para que me restableciera la salud del Señor en 2 días, después de estar por allá en una situación compleja. Pero el Señor me lo da gratis. Mira esa gracia. No sé qué vio en mí. Yo me pregunto a veces, y sé que muchos de ustedes se hacen la misma pregunta, pero ¿qué vio en mí el Señor? ¿Por qué yo? Si yo he pecado, si yo he hecho cosas tremendas, si en mi vida no he dado tampoco así gran testimonio. Pero el Señor se fijó en ti y se fijó en mí porque quiere darnos cosas grandes para que otros conozcan de Él, para que dé testimonio, para que se siembre semilla de testimonio.
Entonces es importante que tengamos en cuenta eso. Y dice aquí lo que mencionaba el hermano, nos da unas gracias especiales y una de ellas son dar consejos y dar palabras sobre. Hay diferentes versiones, unas versiones dicen sobre lo que habita en el corazón del Señor, otras dicen palabras de conocimiento, y esta noche vamos a hablar de los dones de revelación, que son 3 únicamente, no hay más. ¿Cuáles son? Primero, palabra de conocimiento, ya les voy a decir de qué se trata. Segundo, palabra de sabiduría. Y tercero, discernimiento de espíritus. 3, apréndaselos, católico y más carismático. Palabra de conocimiento, palabra de sabiduría y discernimiento de espíritus. 3 dones de conocimiento que el Señor nos da, de revelación. ¿Listo? ¿Quién tiene el segundo texto bíblico? Jesús le dijo: ve a llamar a tu marido y vuelve acá. La mujer le contestó: no tengo marido. Jesús le dijo: bien dices que no tienes marido, porque has tenido 5 maridos y el que ahora tienes no es tu marido. Es cierto lo que has dicho. Al oír esto, la mujer le dijo: Entonces, recuerden ese texto bíblico, ¿no? ¿Quién era? ¿Cómo se llama? ¿Cómo la llaman? La samaritana. ¿Por qué? ¿Dónde era? De Santa Marta. No, mentiras, de Samaria. Samaria. Entonces, la samaritana tiene un encuentro con Jesús. Ya lo conocen ustedes. Se encuentra con el Señor habla con ella le dice a él: pero ¿qué hace un judío dirigiéndose a mí? Y tienen ahí una discusión sobre el pozo donde están sacando agua, y Jesús le menciona eso que acaba de leer Claudita. Cuando ella empieza a interactuar con él, era un perfecto desconocido para ella, ya no sabía quién era él, pero Jesús le demuestra algo, diciéndole algo que nadie conocía en ese momento, y mucho menos un extranjero. ¿Y qué le dijo? Que vaya con su esposo. ¿Y qué le responde? Y Jesús da una palabra de conocimiento. ¿Qué le dijo? Lean la palabra, por eso no traen la palabra. Ay, no la dijimos. Juan capítulo 16, Juan 4, versículos 16 al 19. Juan 4, 16 al 19. Listo, voy a leer aquí textualmente lo que dice el Señor. Juan 4, del 16 al 19. Dice: dame esa agua para que no vuelva yo a tener sed ni tenga que venir a sacar agua. Jesús le dijo: ve a llamar a tu marido y vuelve acá. La mujer le contestó: no tengo marido. Y Jesús: yo sé que no tiene marido, porque yo la conozco a usted. Hoy el Señor nos dice: yo te conozco. No tengo marido. Jesús le dijo: bien dices que no tienes marido, porque has tenido 5. ¿Cuántos? 5 maridos, y el que ahora tiene no es tu marido. O sea, era una roba maridos. Así, y se robó otro. Pero Jesús no la juzga, Jesús no la señala. Cuando hay palabra de conocimiento, cuando alguien está orando por ti o tú estás haciendo tu oración personal y sientes revelaciones de cosas, eso es palabra de conocimiento. ¿No se han dado cuenta que a veces uno se acerca a las personas, les ora y les dice cosas que, pero ¿usted cómo sabía? Y uno a veces va a orar por las personas. Entonces yo oro por Candelaria y me lleva a su casa y me pide que ore por un familiar, y yo oro por ese familiar, y en ese momento le digo: el Señor te muestra que eso que tú hiciste, era una manera de llamar tu atención porque necesitaba tu conversión. Y entonces el Señor voltea a mirar a Candelaria y dice: usted sí es bien chismosa, porque le contó. ¿Sí? Va a decir usted, y nos ha pasado muchas veces, los servidores no me dejan mentir. Pero usted, ¿por qué le contó todo al Señor que iba a venir a orar por nosotros? No, yo no he hablado con él, nadie lo sabía. A Jesús no hubo un chismoso que le contó antes de: ay, mire, se va a contar, ay, esa samaritana que está allá, ay, Jesús.
5 maridos. Y el que tiene ahorita no es de ella, Jesús. Entonces Jesús se llevó el chisme y le dijo eso para impresionarla. No, el Señor escudriña los corazones y sabe las cosas por encima. Entonces Dios nos conoce y la palabra de conocimiento es esa información que nadie conoce, o que es muy íntima, o que el Señor es el único que pronto la ha escuchado en oración y alguien te la dice, o tú la sientes revelada. Eso es palabra de conocimiento. Amén. Amén. Solamente la pueden tener los servidores de un grupo de oración. ¿Sabían eso? Pues no, es mentira, no me crean. Todo el que ora, todo el que clama al Espíritu Santo puede recibir ciertos dones. Yo conozco personas que tienen unos dones geniales, pero no están todavía en el caminar del Señor, todavía no han crecido espiritualmente, todavía tienen inmadurez espiritual y no saben qué hacer con esos dones y empiezan a hacer una cosa rara por allá y otras cosas. Incluso muchos de los que tienen dones esplendorosos terminan haciendo cosas que no son de Dios, sino que son para el mundo. ¿Listo? Todo don del Señor tiene una contraparte, ¿sabían eso? El mal es astuto, y como el mal fue creado por Dios, ¿sí? el ángel que cayó fue creado por Dios y conoce muy bien a Dios, sabe cómo hacer contraparte. Entonces cuando alguien te dice, venga, deme su mano, voy a leerle la mano, eso se llama adivinación, y la palabra de Dios rechaza totalmente el mal. Y eso es una contraparte de una palabra de conocimiento. Entonces, mucho ojo, porque hay una delgada línea entre los dones de Dios y las artimañas del mal. Alguien te puede decir, no, venga, dígame, yo le leo la carta, le leo el tarot, le leo esto, y te dice todo, uy, no, es efectivísima esa bruja, aunque uno no la llama bruja, ¿no? Dicen la hermana no sé qué. La hermana Cachiporria me dijo todo. Yo no sé cómo sabía eso, esa hermana Cachiporria, ¿cómo habrá hecho? Y pagué 300,000 pesos, pero no me dolieron, porque me dijo todo lo que yo quería saber. Claro, porque hay dones que son mal utilizados, son dones que no están al servicio de Dios. Ya vamos a mirar eso. Segundo texto bíblico, lo voy a mencionar para que no queden perdidos. Hechos capítulo 15, versículo 28. Hechos 15, 28. ¿Quién le corresponde esa palabra? A Juanito. Manita, pero ahorita sale la pregunta. Porque el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido no ponerles ninguna carga más que estas imprescindibles. Palabra de Dios. Te alabamos. Una vez más, por favor, una vez más. Fuerza. Porque el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido no ponerles ninguna carga más que estas imprescindibles. Palabra de Dios. ¿Ustedes saben qué sucedió allí? Ese fue el primer concilio que hubo en la iglesia. El concilio de Jerusalén se llama, donde se reunieron por situaciones en las cuales había divisiones, había conflictos, no sabían qué hacer. Entonces empiezan a convertirse muchas personas, judíos, al cristianismo. Comienzan a tener un proceso de conversión, pero ahí hay una mezcla de creencias, una mezcla de cosas que no sabían qué hacer. Les decían, venga, si nosotros, éramos judíos, no pasa nada, nos convertimos al cristianismo, tenemos que circuncidarnos. Y empezaron a haber conflictos internos por cosas que hacían, y resulta que ya les tocó ir allí a los apóstoles, a los ancianos de la iglesia. ¿Y qué hicieron? Primero oraron, se reunieron, hicieron un proceso de discernimiento, y al final dicen esto que dice este versículo, el 28, dice, pues ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Imagínense ese nivel, ha parecido al Espíritu Santo y a nosotros. O sea, como que estamos en concilio con el Espíritu Santo. Para muchos eso puede ser, pues tan jactancioso, el Espíritu Santo y yo decidimos. Y para muchos puede ser jactancioso, pero si es un proceso de oración y de discernimiento, el Espíritu Santo te puede revelar y decir cosas. En tu casa tú puedes hacer eso. Hay cosas que tú no sabes cómo decidir, hay cosas que tú no sabes hacia dónde coger. Tienes un negocio y no sabes hacia dónde arrancar.
y tienes que pedirle al Espíritu Santo que te enseñe, que te ayude a entender. Entras en oración, entras en discernimiento y el Espíritu Santo te va mostrando y te va revelando. Y puedes decir claramente, el Espíritu Santo nos puso en el corazón, el Espíritu Santo nos movió a hacer esto. Sentimos que está bien hecho, vamos a hacerlo. Esto fue el primer concilio y por eso es que todos los concilios, que ahora se llaman concilios vaticanos, son concilios en oración, en discernimiento. Y lo que se dice allí es proceso de discernimiento. Estoy hablando del segundo don, que es palabra de sabiduría. Palabra de sabiduría. Las cosas se hacen con sabiduría cuando hacemos oración. El primer don era conocer qué, ¿cierto? ¿Qué? Situación puntual. Mujer, tú estás en adulterio. Ese es el qué. Nadie sabía. Uno va a veces a misiones y no conoce a nadie. Por allá en el pueblo todo el mundo se conoce, pero no llega y nadie se conoce. Dice, mujer, el Señor te dice claramente, tú tienes que resolver tu situación marital porque estás viviendo en adulterio y eso es lo que te tiene atada, te tiene comprometido. Ay, ¿cómo así? ¿Quién le contó? Ese es el qué, ¿listo? Palabra de conocimiento. Pero después viene el cómo. ¿Qué tengo que hacer? Pasó con la mujer samaritana, el Señor al final le dice, vete y no vuelvas a pecar. No vuelvas a pecar. El Señor mismo le da voz de aliento. El Señor no juzga ni señala. No, eres una pecadora, eres una adúltera, tienes 5 maridos, el que tienes ahorita no es tu marido, eres una robamaridos, yo no quiero una mujer así. No, el Señor no. Simplemente te va acompañando, te va diciendo y te muestra el camino. Aquí el Señor les mostró el camino a ellos, les dijo que tenían que hacer. ¿Y qué les dijo que tenían que hacer? Sigan no trayendo Biblia. Versículo 28, por ahí voy a leer yo. Pues ha aparecido bien el Espíritu Santo y a nosotros no imponer sobre ustedes ninguna carga aparte de estas cosas necesarias. El Señor mismo les mostró qué era lo que tenían que hacer, qué camino tenían que seguir, qué rumbo tenían que seguir. Por eso se actúa con sabiduría. Ya sabemos qué, pero luego necesitábamos saber cómo resolver, qué acciones teníamos que tener. ¿Amén? Amén. ¿Alguien está colgado acá? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien tiene algo que necesite saber? Juanito preguntó, ¿no? Muy bien. Sí, yo pues sobre los otros bueno, yo ofrecer comer alimentos a Dios, que eso ya, no sé, habrá muchos que ya no hacen. Pero lo de consumir sangre o la carne de animales estrangulados, bueno, la inmoralidad sexual, sí, total. Pero lo de consumir sangre o la carne de animales estrangulados nos está hablando sobre el alimento. Pero entonces hay una forma específica de matar lo que uno se va a comer. También está ese debate de consumir sangre, ¿no? Porque es verdad que químicamente que cuando uno se come la sangre se está comiendo las impurezas de ese animal. Literalmente, pues, entonces, no sé, me parece importante eso. Ok, están leyendo Hechos de los Apóstoles. Sí, el 15 versículo 29. Ok, entonces mira, el 15-29 dice, desapareció el Espíritu Santo en nosotros, listo. Que no coman carne de animales ofrecidos en sacrificio a los ídolos, que no coman sangre ni carne de animales estrangulados y que eviten matrimonios prohibidos. Eso fue lo que el Espíritu Santo les ayudó a resolver, ¿sí? Y si se guardan estas cosas, actuarán correctamente. ¿Listo? ¿Qué dice allí? Que no dice que sí, que no coman carne de animales ofrecidos en sacrificio. Claro, es que ellos llegaban con diferentes tradiciones, con diferentes formas de hacer las cosas. ¿Se acuerdan que hubo un momento donde a Jesús le dijeron es que sus discípulos no se lavan las manos antes de comer? Es que sus discípulos cuando llegan a un sitio y no hacen lo que toca hacer, lo que dicen los preceptos, ¿sí? Y empiezan aquí a hablar también de cosas como lo que tú decías, animales, no coman carne de animales estrangulados y que eviten matrimonios prohibidos. Entonces, claro, el Señor les enseña a los discípulos que hay cosas con las que ya hay que acabar. Eso ocurrió en Jerusalén. Pues allí se juntaron muchas personas de muchos lugares y cada uno traía sus tradiciones.
Eso es lo mismo que está pasando hoy en día. Viene gente de muchos lados, estamos reunidos en unos diferentes sitios y nos toca convivir unos con otros. Y hay personas que no creen en lo que tú crees. Tú te puedes cruzar con un hindú sin ir más lejos. Puedes tener un familiar, un amigo que sea evangélico, que sea protestante. ¿Y qué hacemos nosotros? Aléjate de Dios. No, nada que ver con los protestantes, nada que ver con los testigos de Jehová. Ay, Dios me libre, Virgen Santa. Para nada. Bienvenidos todos, vamos a orar. Yo tengo un amigo que, bueno, ya vive en Estados Unidos, pero cuando vivía acá, nos reuníamos, él tenía a su esposa y yo con mi esposa, nos reuníamos los cuatro, nosotros católicos y ellos protestantes, y orábamos lo más de sabroso. Y el Señor nos daba palabra, y Él abría la palabra y nos proclamaba cosas, y yo abría la palabra, y mira, el Señor también te quiere decir a ti esto, bendito sea Dios. Eso era muy hermoso. Y ya. Ay, no, pero la Virgen, no entres en eso, no es necesario. Si ellos no quieren aceptar algunas cosas, no pasa nada. Somos hijos del mismo Dios. Si, por ejemplo, un homosexual llega acá, ¡ay, no, sáquenlo! ¡Ay, Jesús! Eso es un hombre vestido de mujer. Es un hijo de Dios. Y si tú rechazas a un hijo de Dios, estás negando tu fe. Muy distinto que ya entremos a hacer las prácticas que otros hacen. Eso es lo que el Señor les estaba enseñando. No hagan esas prácticas. Ya les enseñé, hay un solo sacrificio, el sacrificio que hizo Jesús, el cuerpo y la sangre de Jesús. Ya no era necesario estrangular más animales. Eso era lo que estaban allí discerniendo, porque seguían haciendo el rito de los ofrecer en sacrificio animales. Y ya cuando llega Cristo y ofrece un sacrificio, que es el único sacrificio puro, el cordero sin mancha que se ofrece por todos nosotros, ya no era necesario hacer más sacrificios de animales. Y habían personas que estaban en conversión y querían seguir haciendo sacrificios de animales, porque así lo decía la ley judía, y leían los textos de los profetas y decían, pero es que aquí lo dice. Entonces ya empiezan a haber allí discusiones y entran en oración, y el Espíritu Santo les dice, díganles que ya no sigan haciendo eso, no se pongan cargas innecesarias, hagan simplemente lo que nosotros les estamos diciendo. Amén. Amén. Siguiente texto bíblico, es el tercer texto bíblico. No, el cuarto. Perdón. Hechos capítulo 16, versículos 16 al 18, y un poquito más adelante, unas cuadras más adelante de lo que estábamos leyendo. Dale, con fuerza. Otra vez, cuando íbamos al lugar de la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu adivinador, la cual con sus adivinaciones procuraba a sus amos muchas ganancias. Iba detrás de Pablo y de nosotros gritando, estos hombres son siervos de Dios Altísimo y os anuncian el camino de la salvación. Esto lo hizo muchos días, hasta que Pablo, ya cansado, se volvió y dijo al Espíritu, en nombre de Jesucristo te mando salir de ella, y en el mismo instante salió. Palabra de Dios. Hoy vamos a hablar de otro más, que es el discernimiento de espíritus. Ustedes vieron que al principio en este texto bíblico, ¿ella qué estaba haciendo? Adivinando. Ella adivinaba, ¿no? Era una adivina. Pero resulta que hubo un momento donde ella empezó a decir, estos hombres son servidores del Dios Altísimo y les anuncian a ustedes el camino de salvación. ¿Eso era real? Sí. Estaba hablando de ellos y eso era real. Y empezó a decir lo mismo, y estos hombres anuncian. Entonces ya hubo un momento donde ellos empezaron a decir, venga, pero ¿qué pasó acá? Y es cuando Pablo, se me ha olvidado quién había hecho esto, Pablo dice, venga, ya no más, hagamos algo. ¿Y qué hacen ellos? Sacan ese espíritu, le hacen un proceso de liberación. ¿Amén? Amén. Pero ahí tuvo que haber algo, que es eso que estábamos hablando, que era el discernimiento de... ¿Lo que ella estaba diciendo era correcto? Sí. Claro, estaba diciendo una verdad.
y ahí es donde se disfraza el mal. Y empieza uno a pensar en algo y dice, venga, pero si ella no está diciendo cosas malas, pues ella no es mala. ¿Ah? Claro, aparte de todo, ella sí adivinaba. Ella sí hacía adivinación. Entonces adivinaba, pero también anunciaba que ellos eran servidores del Señor, que ellos eran proclamadores de la palabra de Dios. Entonces eso confunde a cualquiera, porque uno empieza a pensar, no, pero no está mal, o ¿cómo es esto? ¿O qué? Y es cuando vemos, claro, vemos hoy en día la persona que lee las cartas, que lee el tarot, que te adivina el futuro, que hace todo esto, y tú entras al consultorio y encuentras allá una virgencita de Fátima, y pasas luego al otro lado, ves al San Miguel Arcángel, y te pasa los riegos, mira, tienes que hacer esto, no sé qué, y reza un rosario, y ve a misa, ya no sé qué, y bueno, pero es de Dios porque me pidió que hiciera cosas de Dios, y ahí hay una confusión. En el discernimiento de espíritus, que es lo que hicieron aquí los discípulos, empiezan ellos a ver claramente cuál era la realidad y se dieron cuenta que ella era de Dios o no era de Dios. Tenía un espíritu de adivinación. Entonces, mucho ojo con eso, mis hermanos. Hay que orar, hay que pedirle al Señor que nos ayude a discernir. Todo lo que llegue a nuestras manos, todo lo que pase por nuestros oídos, todo lo que veamos, discernámoslo, pongámoslo en oración. No dejemos que el mal nos confunda. Eso del discernimiento de espíritus es muy importante, porque es que no podemos nosotros estar todo el tiempo, ay, eso es del diablo, ay, no, eso es Satanás, ay, y todo es el diablo. Y yo creo que llegará un momento en que el diablo dice, ¿yo qué culpa? Yo no estaba haciendo nada. Usted fue el que se metió en eso. Yo no le dije nada, ir al diablo. Y hasta de pronto tiene razón. Hace poquito escuchábamos una predica, el año pasado escuchábamos una predica que nos daba mucha risa porque es que todo era el diablo. Entonces la persona que predicaba dijo, es que escuché algo tan chistoso que es que una persona tuvo infidelidad y como tratando de quitarse la culpa, no, es que el diablo fue el que me tentó y me llevó, y un momento a otro yo sentí que me empujó en brazos de la secretaria. Como que suena que, ay no, pobrecito, no, es que el diablo es fuerte, pobrecito, qué embarrada. Acabó con todo un matrimonio, le hizo daño a dos mujeres, pero no, pobrecito, fue el diablo, sí, no. O no, se agarró por la calle porque lo cerraron, se bajaron, se dieron cruceta, uno terminó en un hospital, el otro en la cárcel. Pobrecitos, el diablo es muy malo. El diablo coge a las personas y les da 3 vueltas. Discernimiento de espíritus. Nosotros no tenemos que estar echando la culpa de todo al diablo. Ojo con esas predicaciones, es que el diablo. No. Hay que discernir, hay que tener los pies en la tierra. No todo es así. No le echemos toda la culpa, porque es que llega un momento donde, no, yo no hago nada. No tengo voluntad, no tengo libre albedrío. Fue el diablo. El diablo fue el que me prendió ahí la pantalla del televisor y me puso pornografía. Y no. El diablo es muy puerco. Yo estaba durmiendo, No. Nosotros también tenemos que tener una posición frente a las cosas. Amén. En el discernimiento de espíritus, el Señor te muestra qué es bueno y qué es malo. ¿Listo? Amén. Uno puede muchas veces estar en sitios donde uno dice, siento algo raro, siento algo extraño, algo hay acá que no me cuadra, que no me siento bien, que me duele como la cabeza, y usted entra en oración y el Señor le muestra, hay algo acá, aquí hacen cosas raras, aquí hacen brujería, aquí de pronto creen en esoterismo. Yo tengo un problema, y es que cuando yo voy a un sitio donde utilizan inciensos o usan esencias, que no, canela en las vitrinas para que les vaya bien en el negocio, cosas absurdas que no son de Dios, y yo cuando voy a esos sitios me da un dolor de cabeza, me da mucho dolor de cabeza, me da mareo, me toca salirme rápido, ¿sí? Entonces uno empieza a pensar y a discernir, aquí hay algo que no están haciendo bien, es eso. Pero ahora, ¿qué pasa? Ay, no, yo por allá. No. Yo no entro por allá. No. En el mundo estamos, hermanos.
El diablo va a estar todo el tiempo ahí esperando el mal, las cosas que hacen mal. En este momento nosotros podemos estar discerniendo cosas, pero tampoco no, es que el diablo, cuidado, no. Tú estás en un sitio y simplemente te cubres con la sangre de Jesús. No me dejes contaminar de nada, que nada me permee, que no me lleve nada, y ya. No, te enteraste de que fulana de tal hace hechizos. Ay, no, jamás la vuelvo a saludar. No, ni más. La veo y me cruzo la calle. Ay, me voy a contaminar. Ay. No, ustedes saben por qué. ¿Se acuerdan del buen samaritano? Hablando de samaritanos hoy. ¿Se acuerdan que el buen samaritano, que antes del buen samaritano pasaron personas creyentes, sacerdotes? ¿Y qué hicieron? ¿Ayudaron a esa persona? ¿Qué hicieron? Pasaron de largo. ¿Sería falta de caridad, falta de misericordia? ¿Quiénes dicen que sí fue falta de misericordia? ¿Quiénes dicen que no? ¿Y quiénes son los que nunca participan en mis encuestas? ¿Saben qué les pasó a ellos antes de que pasara el buen samaritano? Les pasó lo que les estoy diciendo. No hicieron un discernimiento. ¿Qué pasaba si tocaban a una persona en el piso, tirada, enferma o sangrando? Pero para ellos se iban para el templo, se contaminaban, sentían que quedaban impuros, entonces por eso no lo tocaban. No, yo voy para el templo, yo no puedo, no. Es un Dios que nos está mostrando hoy en día que sí tenemos que untarnos y si es necesario muchas veces llegar llenos de la sociedad del otro, sin importar qué es lo que esté pasando. Nosotros trabajamos en esto, así tú no seas servidor, así no tengas la chaqueta, tú trabajas para el Señor, ¿sabías eso? Amén. Ahora diga, yo trabajo para el Señor. 24 horas, 7 días a la semana. Los medicamentos a veces me hacen olvidar cuántos días traen una semana. Claro, tú trabajas para el Señor. ¿Tú crees que tú estás acá porque no tienes nada más que hacer? ¿Tú crees que tú estás recibiendo esta palabra, esta prédica porque no? Es que yo soy el que viene al grupo, en mi casa nadie más viene al grupo. No, hermanos, no crean eso. No crean eso, mis hermanos. El Señor los trajo acá para instruirlos, para fortalecerlos, porque allá en casa es donde necesitan esto. Porque allá en tu trabajo es donde necesitan que alguien sepa de Dios. Tú eres columna de oración de tu casa, de tu trabajo, de tus amigos. No estás acá simplemente porque vas a recibir para ti. A veces uno cree, no, voy a ir a recibir para mí porque estoy cargado, porque estoy lleno de cosas. A veces tú estás recibiendo para llevar a otros lados, para aplicar en otros lados. Y esto que el Señor te está diciendo seguramente es, no importa, muchas veces tienes que permearte de algunas situaciones, pero vale la pena. El buen samaritano se untó, se llenó de sangre seguramente, pagó incluso por ayudar a otro, y ahí el Señor lo compensó. Los otros no, pues ellos iban a alabar a su Dios, y está bien, pero primero está el amor al prójimo, que eso fue lo que enseñó Jesús, y ese era el objetivo de esa palabra. ¿Listo? ¿Amén? Amén. Último texto bíblico. Primera de Corintios 14:3. Discúlpame antes de que leas. Entonces, la palabra de conocimiento. Les voy a preguntar: ¿cuáles son los dones de revelación? ¿No te sientes trabado? ¿Cuáles son los dones de revelación? Primero, palabra de conocimiento. Segundo, sabiduría. Tercero, discernimiento de espíritus. El primero, palabra de conocimiento, es para conocer, para saber la situación que está sucediendo. El segundo, palabra de sabiduría, ¿para qué es? Para saber qué debemos hacer, cuál es el paso a seguir. El Señor revela qué sigue. Tercero, el discernimiento de espíritus, ¿para qué será? Para identificar, para identificar el origen de lo que está sucediendo. No todo es el diablo, no todo es brujería. A veces la persona tiene malos hábitos, a veces la persona hace cosas que no están bien. Entonces uno dice, no, Hugo se enfermó y le tocó ir por allá a urgencias corriendo porque es que el mal lo atacó y le dio durísimo.
Mentiras, Hugo no se cuida, Hugo no está pendiente de su salud, Hugo tiene que cambiar muchos hábitos para ser más saludable. Y no, uno puede decir, no, es el diablo, pobrecito Hugo, lo tiene azotado, lo tiene como objetivo, derribarlo. Bueno, de pronto sí, pero Hugo primero tiene que poner de su parte. Entonces una persona que haga discernimiento de espíritus dice, Hugo, no es el diablo, es que tú no te estás cuidando. Es que tú no estás. Bueno, puede ser 50-50 tal vez. Aprovecha mi falta de cuidado. El hecho de no ir al médico jamás. El mal aprovecha muchas veces eso. Pero no satanicemos todo, porque uno tiene que poner de su parte. Dale, ahora sí. El que profetiza, en cambio, da a los demás firmeza, aliento y consuelo. Palabra de Dios. ¿Puedes repetirlo, por favor? El que profetiza, en cambio, da a los demás firmeza, aliento y consuelo. Firmeza, aliento y consuelo. Mire las tres cosas que trae una profecía, que trae un don de estos. Otra vez, firmeza, aliento y consuelo. Otra vez, firmeza, aliento y consuelo. Todo esto pasa es para que recibas esto: firmeza, aliento y consuelo. No es para que es que a veces eso pasa, hermanos. La gente no entiende y lastimosamente es que no entran en oración y lo hicieron. Lo buscan a uno para que le dé profecía y ya se enseñan a buscar al servidor, enseñan a buscar a la persona que tiene ciertos dones de conocimiento para que les diga cosas. Entonces ya se enseñan a ir, voy a ir donde Fabián, porque uno cuando le ora, él le dice a uno cosas, y uno cuando hace esas cosas, todo sale bien, pero entonces vamos a buscar, y nos acostumbramos a eso. Entonces no, mis hermanos, tú, vuelva y dígalo, yo trabajo de tiempo completo para el Señor, y en ese trabajo de tiempo completo está tu oración personal. Entra en tu lugar de oración, ora, pide al Señor que te muestre, y Él va mostrándote cosas, va revelándote situaciones. Es el Señor. No te acostumbres, estamos para servirles, estamos para que nosotros podamos guiar, orientar, pero no debe haber una dependencia. Ahí es donde tenemos que tener cuidado, porque por eso es que a veces se va una persona de un grupo y nadie vuelve, o vuelve la mitad. Ay, no, es que allá iba el padre Chucho y él nos decía y no sé, pero ahorita el padre que está, él casi no dice nada de profecías, ni palabras, ni conocimiento, nada. No. Son para ti, el Señor te la revela. Todo por el discernimiento. Amén. Y el Señor te va a dar otra vez firmeza, consuelo, ánimo, firmeza, aliento y consuelo. Firmeza, aliento y consuelo. ¿Listo? Te va a hacer firme, te va a alentar y te va a consolar. Porque hay cosas que requieren que seamos consolados. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie en este momento, vamos a orar, a pedirle al Señor que guíe, instruya en esto que acabamos de leer, en esto que acabamos de hablar. Deja que en este momento el Espíritu Santo toque tu corazón. Me parece mucho mejor cerrar nuestros ojos. Si sientes que es la mejor manera, ciérralos y entra en oración en este momento. Porque hay cosas que tú sientes, pareciera que no fueran para ti, pareciera que nada de eso es para ti. Pero hoy el Señor te quiere mostrar que Él quiere hablarte mucho. A veces se basa en personas, a veces se basa en situaciones, te habla a través de situaciones. A veces simplemente hasta viendo un video en redes sociales el Señor te habla, busca la manera de hacerte llegar a algo, porque Dios tiene mucho para decirte, porque te ama, porque anhela que tú sepas de Él, porque el Señor tiene cosas grandes. Quiere revelarte muchas cosas en amor que tiene hacia ti.
Esta noche, bendito Señor, queremos ponernos aquí en oración, mi Señor, para que tu Espíritu Santo, mi Dios, nos llene, nos tome, se mueva sobre este lugar. Muévete esta noche, Señor. Es el Espíritu Santo que esta noche quiere mostrar un camino distinto, un camino que debes recorrer, un camino que el Señor trazó para tu vida. Y poco a poco irás entendiendo a través de tu oración que Dios te ama, que Dios no quiere dejarte solo en esta situación, que Dios está contigo, que Él te conoce más que cualquier otra persona, incluso te conoce más que a ti mismo. Muchas veces tú no sabes ni entiendes qué es lo que te pasa en la vida. Y hoy le quiere hablar a esas personas que se levantan con tristeza, que se levantan con angustia en su corazón, que sienten que ya no vale la pena ni siquiera ir a un trabajo, que sienten que sus sueños, sus anhelos ya han perdido fuerza en sus vidas, que sienten que ante los problemas que llegan, porque a todos nos llegan problemas, sienten que seguramente Dios se ha alejado y se ha tomado la atribución el enemigo para hacer con tu vida lo que Él quiere. Esta noche el Señor te quiere hablar y decir que Él no permitirá que tu pie resbale, que Él no permitirá que tu vida se ahogue en esa amargura, que así como la samaritana, esta noche el Señor se acercó a tu vida para recordarte que Él es la fuente de agua para tu vida, para calmar esa sed que traes a este lugar, para llenarte de aquello que te hace falta, para completar aquello que sientes que no has logrado completar en tu vida. Esa sensación de zozobra, de ansiedad, de angustia, de incertidumbre. Hoy el Señor quiere mostrarte que Él está caminando contigo, y aquello que está ocurriendo en tu vida es porque el Señor tiene cosas más grandes para ti. Es porque el Señor está planeando algo mucho más grande en tu vida. Es porque el Señor sabe lo que te conviene, y tal vez estás planeando cosas que no son para ti. Esta noche vamos a aprender en oración a clamarle a nuestro Dios, que Él sea el que se manifieste. Tienes que confiar en el Señor, porque si no vas a tener una profecía inconclusa, vas a tener unas palabras que no son de conocimiento de Dios, sino conocimiento tuyo, y vas a creer que tu sabiduría es sabiduría de Dios, y puede que sea una sabiduría tuya. Tienes que ser dócil al Espíritu de Dios. Esta noche nos abandonamos en ti, Espíritu Santo. Nos refugiamos en tu presencia, Espíritu Santo, porque eres tú el que va a hacer la obra. Nosotros simplemente estamos aquí, Señor mío, para ver tu grandeza, para ver cómo te levantas con poder, Señor mío. Haz tu obra, Señor. Abandónate, hermano. Abandónate esta noche en el Espíritu de Dios. Suelta eso que traes. Suelta eso que te tiene angustiado. Entrégalo. Yo voy a hacer lo mismo esta noche junto con ustedes. Voy a entregar mis problemas. Voy a entregar mis situaciones. Voy a entregar mi salud, mi situación financiera. La entrego esta noche para que el Señor sea quien se magnifique y Él se encargue de aquello que yo no puedo resolver por mis propios medios. Entrégale esta noche al Señor eso que tanto tú has pensado últimamente, y déjalo que Él te llene. Hay personas en este lugar que están en este momento sintiendo soledad, se sienten solos, quisieran estar acompañados de alguien. El Espíritu Santo esta noche quiere revelarte que tu soledad es un plan para mostrarte más cosas
que tal vez acompañado no notarías. Se quiere manifestar en tu vida a través de tu soledad para mostrarte la compañía perfecta que es Jesús, el Dios poderoso. Llena, Espíritu Santo. Llena, Espíritu Santo. Ora en esta noche, hermano, ora en esta noche. El Señor está revelando en tus pensamientos, porque el Señor tiene cosas grandes, más grandes de lo que tú has calculado. No hagas presupuestos para el Señor. El Señor no tiene límites. Déjalo que te llene esta noche, déjalo que te tome, que se abran esas puertas de bendición sobre tu vida, que el Espíritu Santo derrame más gracias sobre ti, porque tienes dones escondidos allí, tienes dones que no han salido todavía, porque tienes unos dones grandes que el Señor puso en tu corazón y están allí. Salgan esos dones esta noche, salgan esta noche en el nombre de Jesús. Dones de profecía, dones de sabiduría, dones de revelación y discernimiento de espíritus esta noche salen para que el Señor se pueda manifestar con poder, que salgan a la luz pública esos dones, para que el Señor se manifieste a su pueblo a través de esos dones que el Señor ha puesto en tu vida, para que puedas resolver esas cosas que están en tu alrededor. En el nombre de Jesús, salen esta noche esos dones para que se pongan al servicio del Señor, al servicio de la comunidad, al servicio de la iglesia. Dones de profecía, dones de sabiduría.